para poder ayudarle al compañero. Ustedes saben que cuando uno necesita ir al hospital y siempre es necesario el dinero, siempre hace falta. Entonces, vino a mí esta palabra, se me reveló algo, hermanos, que yo quiero compartírselos a ustedes. ¿Por qué la Biblia dice que es mejor o es más bienaventurado dar que recibir? A la mayoría de nosotros, le voy a decir la verdad, y así pensaba yo un tiempo antes, es más bonito recibir, más bonito que le den a uno que no uno estar dando, ¿verdad? Pero algo se me reveló a mí ese día y yo quiero compartírselos a ustedes. Y Dios me puso a mí en esa situación. ¿En qué lugar quiere estar usted? En el lugar que usted puede sacar 2,000 colones, 5,000 colones y dárselos a una persona para que se ayude. O en el otro lugar, de tener un ojo a punto de perderse y recibir una ayuda para salir adelante con sus gastos. Entonces yo digo, bueno, me gusta el lado de Dash. Me gusta más el lado de Dash porque estoy en una condición distinta. Y no es que recibir sea malo, por eso es que la Biblia dice, no es que recibir sea malo, es que hay más dicha cuando damos que cuando recibimos. Entonces, a veces nosotros no vemos esa verdad. Cuando alguien nos pide algo, y dice, ay, qué tira a dar. Pero es mejor dar usted y saber que no está en la necesidad que está la otra persona, que no está en indigencia, que no le van a rematar la casa, que no lo echaron del trabajo. Y a veces nosotros no vemos esa bendición que hay en el dar. Y es porque cuando a nosotros se nos revela eso, es porque Dios nos tiene en una posición privilegiada. Porque Dios nos tiene en una posición donde podemos dar. Y digo, Señor, yo quiero siempre ser de los que dan. Porque si yo soy de los que dan, son de las personas que siempre van a tener para dar. Ahora, en algún momento, cada uno de nosotros podemos recibir algo de alguien. Podemos recibir una honra, podemos recibir un cariñito, podemos recibir una bendición de alguien. Y eso no está mal, está muy bien, ¿verdad? Pero en este caso específico, por eso puse ese ejemplo, por la bienaventuranza que hay. Entonces, prefiero estar en la posición de dar y seguir con mi salud y seguir con mi bendición que estar al otro lado y estar en necesidad y estar en angustia, ¿verdad? Los dos casos son buenos, pero es mejor, es más bienaventurado dar que recibir. Ahora, como decía, algunas veces nosotros lo hemos recitado mal, la mayoría de la gente dice es mejor dar que recibir, pero la verdad es que la Biblia dice es más bienaventurado, hay más dicha en dar. Los que en algún momento hemos ayudado a alguien, hermanos, ¿cómo nos sentimos cuando ayudamos a alguien? ¡Qué bendición! A veces, y somos honestos, y yo quiero hoy ser muy honesto con ustedes, muy sincero, a veces tenemos vecinos que siempre nos piden cosas prestadas y nunca devuelven las cosas. Y no todo el tiempo estamos en la condición de decirle, se lo regalo, déjenselo. Hay cosas que uno presta y que tienen un gran valor como para decírselo, déjenselo, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, en el momento de ayudar a los demás, sentimos una gran bendición. Cuando usted logra ayudar a alguien, de verdad que dentro de uno se siente una satisfacción sana, se siente una bendición hermosa. Hace algunos tiempos, hermanos, son cosas insignificantes, pero quiero compartírselas porque de repente esto le puede bendecir. Había abordado el bus para regreso a mi casa, de San Pedro de Poás hacia mi casa, y cuando estoy allí sentado en la ventana, hay una soda hacia el frente, y yo volví la cara para otro lado para no ver lo que están vendiendo en la soda, porque de repente uno se antoja, ¿verdad? Entonces estaba viendo para adelante, y vuelvo a ver así, y hay una señora contando monedas y con una chiquilla ahí a la par, y no sabían qué hacer, y estaban en angustia, y algo me dijo a mí, bájese y pregúntele a la señora qué ocupa. Algo sencillo como eso, yo en esa lucha que a usted le ha pasado y que a mí me ha pasado y que muchas veces somos a veces hasta duros, ¿verdad? Cuando se trata de hacerle caso al Señor. Y entonces me decido parar del asiento, voy hasta la puerta principal y llamo a la señora y le digo, señora, venga. Y ya se acerca y le digo, señora, note que algo le preocupa, que algo le puedo ayudar en algo. Y me dice, sí, muchacho, es que me faltan 200 colones y no tengo para ajustar para el pase. Digo, no hay ningún problema, señora, yo se los regalo. Y la señora me bendijo y me dio las gracias y todo. Y yo, para mí 200 colones en ese momento no representaba mucho. Entonces, abordé el bus y cuando yo me senté, mira qué satisfacción. Primero porque el Señor se digna de usarlo a uno.
Hermanos, es que aunque usted no crea, Dios quiere usarte. Con lo mucho o lo poquito que usted tiene, Dios quiere usarte. Dios quiere bendecir tu vida a través de eso. Entonces, a veces nosotros pensamos, es que Dios no me usa a mí. Dios quiere usarnos a todos. Es más, Dios quiere usarte a pesar de usted mismo. Así es, amén. A pesar de nosotros mismos, Dios quiere usarnos. Y ese día la señora se sentó y por 200 colones recibió una bendición, mire, grandísima. Esa boca se abrió y me bendijo. Entonces, a veces nosotros no miramos la bendición que hay en dar. La bendición que hay en que usted pueda llevarle a alguien un paquetito de arroz, un paquetito de frijoles, que usted pueda darle una palabra a alguien. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay un adagio popular que dice que manos que dan nunca están vacías, porque dice la palabra, y esto sí lo sustento en la Biblia, dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Y si usted es una de las personas que siempre da, que siempre bendice, usted es una persona que siempre va a tener. Dice la palabra del Señor, echa tu pan sobre las aguas y al tiempo recogerás lo que has sembrado. Y esto no significa literalmente que usted va a coger la bollita de pan y la va a ir a tirar ahí en un estañón con agua. Eso tenía un simbolismo muy importante, y es que los egipcios en aquel tiempo, cuando el río Nilo crecía, entonces ellos iban muy astutamente y tiraban la semilla del trigo cuando el río crecía y llevaba las semillas por todo lado. Y cuando el río bajaba de caudal, quedaba un tipo de cierne de barrito, por decirlo de algunas formas, y allí la semilla crecía y entonces ellos cosechaban donde prácticamente no habían invertido mayor cosa. El Señor dice, apliquemos eso. Hay momentos, oportunidades en nuestra vida que Dios nos usa para bendecirnos a nosotros mismos cuando bendecimos a otro. Por eso es que hay una bienaventuranza a la hora de bendecir. Hay una bienaventuranza a la hora de que nosotros nos despojamos de nuestras propias cosas y le damos a los demás. Todos los que sabemos lo hermoso que es dar, sabe la bendición que es eso. Se siente, hermanos, como si usted hubiera ayunado. Cuando usted da algo a alguien desinteresadamente, se siente como que si usted se hubiera liberado. ¿Y sabe por qué? Porque se activan puertas maravillosas de bendición para tu vida cuando nosotros empezamos a dar. Cuando nosotros empezamos a despojarnos de aquello que tenemos. Y otra cosa importante, hermanos, es que cuando demos, no demos de lo que nos sobra, no demos lo peor. Siempre demos lo mejor. En alguna oportunidad me tocó estar en una iglesia donde por costumbre se hacía una feria a fin de año. Y en esta feria se le pedía a la iglesia, hermanos, ya si usted tiene, hermanos, si usted tiene un serruchito por ahí que no ocupa, tráigalo acá y aquí, pues lo vendemos y algo, ¿verdad? Y entonces la gente decía, yo tengo ropa. Y mire, hermanos, el 50 o el 80% de la ropa que llegaba había que desecharla. Había que botarla. Porque la gente piensa que cuando doy, voy a dar, y aquellos zapatillos que están así como los de un payaso, con la trompa así, y todos destapados y hasta rayados y feos. La gente piensa que cuando alguien pide una ropita para alguien necesitado, voy a dar aquel abrigo que está todo lleno de huequillos y feo. No, Señor, cuando nosotros vamos a dar lo mejor, porque cuando Dios nos da lo mejor. Cuando Dios nos da mucha bendición. Entonces, esto, hermanos, el dar no es solamente económicamente. Yo quiero, hermanos, hoy que se nos expanda un poquito la cabeza. La gente piensa que nosotros solamente pedimos plata y que los evangélicos solo piden plata. No, Señor, no es así. Porque dice la Biblia que cuando Dios nos pide a nosotros, ¿sabe qué nos pide? El corazón. Cuando Dios te pide algo así, no te está pidiendo ni la billetera, no te está pidiendo la chequera, te está pidiendo el corazón. Y cuando usted es un ofrendante de corazón, usted da siempre lo mejor para el Señor, no necesariamente el dinero. Entonces, no es, hermanos, como le digo, que vamos a dar lo que nos sobra, vamos a dar lo mejor, porque Dios siempre nos va a entregar lo mejor. Siempre nos va a dar, hermanos, bendiciones. Es como cuando alguien está pasando necesidad, decimos, bueno, vamos a orar por fulanito, por fulanita que está pasando alguna necesidad. Y hay gente, hermanos, que me he tomado a veces el atrevimiento, de abrir mis ojos cuando la gente está orando. Y cuando alguien está orando por un enfermo, yo prefiero cerrar los ojos para no desconcentrarme. Pero a veces he abierto mis ojos y hay gente viendo el teléfono, viendo para otro lado, y como que aquella oración no es con ellos.
Pero hermanos, nosotros podemos orar también por los demás. Sí, amén. Podemos dar ese apoyo, esa oración, porque si fuésemos nosotros los que quisiéramos que oren por nosotros, hermanos, nosotros quisiéramos que oren y hasta que hablen en lenguas y que echen fuego y todo, ¿verdad? Porque están orando por nosotros. Pero ¿cómo nosotros no vamos a poder dar una oración de calidad, una oración de peso por aquellos que lo están necesitando? A veces nos dicen, pastor, ore por mí. Y cuando alguien me dice, pastor, ore por mí, yo le digo, está bien, voy a orar, hermanos. Sépalo por seguro que yo oro por esa persona, porque sería una falta de integridad, una falta de respeto a mí mismo, al ministerio que Dios me llamó, y una delante de Dios que alguien me diga, ore por mí, y yo no ore por esa persona, simplemente para salir, está bien, voy a orar por usted, y no oro por esa persona. Es mejor dar, es mejor, más bienaventurado dar, hay más dicha en dar que en recibir. Y cuando usted empieza a orar por la hermana, usted empieza a orar por el hermano, usted empieza a orar por el vecino, y usted se olvida de orar solo por usted, porque nosotros nos centramos siempre en nosotros. Repito, la mayoría de la gente siempre va a pensar que es mejor recibir, que es mejor yo, que oren siempre por mí, que siempre me impongan manos, que siempre me den, que yo sea el centro de atención. Pero cuando usted empieza a olvidarse un poquito de usted y empieza a pensar un poquito más en los demás, Dios empieza a bendecirte y empieza a expandir tu vida y tu ministerio. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos dando? Casi todo lo resumimos en dinero, sin embargo hay muchas otras cosas que podemos dar. Usted, hermanos, ha sido dotado con dones, con talentos, con virtudes. Entonces, a veces, hermanos, Dios nos pide que hagamos algo y nosotros no queremos dar aquel talento que Dios nos dio, aquella característica que Dios nos dio. Hay gente que tiene grandes talentos, que puede darlos al servicio, a la obra del Señor, pero no quiere. Hay gente que, hermanos, canta muy precioso, como la hermana, como el hermano. Hay gente, hermanos, que tiene dones increíbles, que pintan, que dibujan. Estos días, mientras yo venía acá, yo me pongo a ver este cuadrecito que está aquí y digo, qué ingenio, qué belleza. Yo no sé a ustedes, pero a mí me encanta ese cuadro. Alguien sacó el tiempo para dibujarlo. Hay gente que tiene dones para hacer eso. Y cuando yo pongo mi don al servicio del Señor, ¿sabe qué dice la palabra? Un talento me diste. El Señor dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y le dio más al que tenía más. Por eso es que hay gente que no crece, porque no pone su talento delante de Dios. Por eso es que hay gente que se estanca, porque Dios le dio algo que desarrollara y fueron y lo enterraron. Hicieron un hueco y se quedaron con aquello nada más. Porque tengo miedo, porque me da miedo servirle al Señor, porque me da miedo equivocarme, decirle a alguien que Dios le ama, que Dios tiene una respuesta para su vida. Y por eso nos quedamos siempre en un estado espiritual como enanitos, no podemos crecer. Pero cuando usted trae sus talentos, sus dones delante del Señor, el Señor empieza a crecer en ti ese ministerio y expandirlo. Y de repente usted empieza a hacer un montón de cosas que antes no hacía. Hermanos, esto es verídico. Yo no le estoy hablando a usted, perdóneme la expresión y no quiero faltarle el respeto. Yo no estoy hablando un cuento chino. Estoy hablando algo verídico. Está comprobado que cuando usted tiene un talento y lo pone al servicio del Señor y lo empieza a utilizar, se empiezan a desarrollar en ustedes otro montón de talentos más y de virtudes más. Amén, amén. Está comprobado. Entonces, a veces nosotros somos un tanto mezquinos y no queremos poner en práctica aquel don, aquel talento. Hay gente que tiene un don, un talento para motivar. Hay gente con la que usted quiere hablar todo el día, porque es agradable, porque tienen don de gente. Pero les da pena. A veces se cohíben. Hoy el Señor está pidiendo que traigas esos dones y que los pongas al servicio del Señor. Acá en la iglesia, en la calle.